Hace unos días una mujer afroamericana saltó a la historia porque dicen que ha cantado el peor himno de Estados Unidos de todos los tiempos. Y mira que se han escuchado muchísimas perlitas, tales como estas. Can I go back, please? Pues muchas voces apuntan a que algo le ha jugado una mala pasada, pero ¿esto es del todo cierto o es que la cantante ya no se defiende como tiempo atrás? Vamos a escucharla. Oh, say can you see by the dawn's early light. Espera. Madre mía del amor hermoso. Aquí no es solamente Martha Reeves, o sea, aquí hay 3 componentes que no se ponen de acuerdo en qué tonalidad van a cantar. Fíjate que las 2 chicas que le están supuestamente haciendo los coros, supongo yo, están en una tonalidad y Martha está en otra tonalidad. Ni siquiera es una armonía lo que están haciendo. Es completamente diferente la forma de cantar de Martha, que ahora pasaremos a explicar qué es lo que pasa, y la forma de interpretarlo de las otras 2 señoras. A ver cómo sigue. Ay, Dios. Madre mía, si no supiera que realmente esto es cierto, es serio, creería que está preparado y que es una broma, realmente, por cómo está sonando. Broad stripes and bright stars through the perilous fight. La gente está como que no aguanto la risa, no puedo más. O sea, las caras de la gente son un auténtico poema, como mi cara en este momento, que es que no puedo creer lo que estoy escuchando. Realmente es un completo despropósito a todo nivel. Lo que puedo decir, chicos, Martha Reeves es una cantante que se hizo famosa ya por la década del 60, una cantante de, digamos, como de R&B, una música muy soulera, ¿no? Y por supuesto, la forma de cantar en los años 60 de Martha dista muchísimo de lo que se ha convertido en pleno 2026. Martha tiene más de 80 años y aquí está, pienso yo, uno de los motivos más significativos por el tema de ese vibrato completamente desmedido, con una frecuencia tremendamente exagerada por una falta de coordinación y una falta de tonificación de todos los músculos que circundan, que rodean la laringe, ¿no? Y pienso que por ahí va el tema. Oh, the rappers we watched were so gallantly streaming. No la puedo salvar ni aunque quisiera salvarla, porque sí puede ser que por un lado no se esté escuchando o se le esté haciendo una bola al ser un estadio abierto, que se le haga una bola de sonido. Muchas veces esto pues presta a confusión, pero en este caso la confusión sería más de tono y también de tempo, atrasando más cuando tú no puedes entrar porque todavía estás escuchando el retorno de tu propia voz, ¿no? Entonces se hace como una bola, le pasa a muchos cantantes, especialmente en los momentos de himno, así como el que está haciendo Martha, pero en este caso es todo un despropósito, es el tempo, es el tono y es el vibrato, es la voz, es una voz que está completamente descontrolada. Las otras 2 señoras optan por directamente no seguir. Supongo que en algún momento volverán a la armonía. Es que me está dando inclusive hasta vergüenza ajena, es que no sé qué decirles, chicos. Han vuelto otra vez a hacer una supuesta armonía que no cuadra por ningún lado. Han empezado las 3 en tonalidades completamente diferentes. Still there. Ya. Esta repetición de Martha, no sé si es que ha intentado pillar el tono de ellas o que ha decidido como cortar para que ellas pillen el tono de ella. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero es un desastre por donde tú lo mires, chicos. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
¿Qué les puedo decir, chicos? Lo ha hecho muy mal. No les puedo decir otra cosa. Lo ha hecho muy mal y aquí se abre un melón muy grande que muchas veces insistimos en seguir cantando. Pasan los años y cuando la voz tiene una degradación tan importante, cuando todo el sistema está que no se puede mantener, que tú no puedes controlar la voz, uno se pregunta ¿hasta cuándo es lógico que un artista siga arriba del escenario? Yo sé que es un tema complicado y es un melón súper grande que estoy abriendo, porque es verdad que uno a veces mira artistas que mantienen su aparato fonador espectacularmente bien, pero luego ves otros artistas que van envejeciendo como envejecemos todos y que su aparato fonador envejece también de muy mala manera, ya sea por la edad, por malos hábitos, por no cuidarse, por lo que haya sido. Y tú los ves subirse a ese escenario y escuchas una cosa que dista muchísimo de lo que tú escuchaste de esa persona que fue de repente tu ídolo, ¿no? Que tú dices, madre mía, ¿cómo cantó ese hombre? Y en lo que ha quedado. Yo por lo menos me pregunto, no sé si ustedes se preguntan lo mismo, ¿hasta cuándo un cantante puede seguir subiéndose al escenario y dar un espectáculo digno a sus fans? Para el fan es muy triste cuando llega a un concierto y escucha que el cantante ha perdido completamente la posibilidad de dar una nota, de cantar en condiciones, ¿no? Pensarlo, dejo la pregunta en el aire, la dejo por ahí y decirme qué es lo que piensan al respecto. Una vez que hizo esta actuación, que a mí me parece vergonzosa realmente, ella va a explicarse a un programa de televisión y dice, fueron ellas, no fui yo. Es más, te canto el himno ahora mismo para que te des cuenta. Y fíjate lo que hizo. I can do it right now. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed as the twilight less gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous flight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Dios mío, mira, fíjate que ahí en ese momento el conductor empezó a aplaudir para ver si ya se callaba, al mejor estilo, venga, aplauda, que ya se corte el tema, pero no, ella decidió cantar el himno completo y lo ha cantado pues prácticamente igual que lo ha cantado en el estadio. The rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. ¿Ves? Otra vez quiere como medio como que cortarla, ¿no? Como para que no siga y quiere seguir hasta el final. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? And of the free and the home of the brave. Y ellos le aplauden que siga el show, que continúe el espectáculo. Aquí no ha pasado nada. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night. Let's have a tune. And our flag was Parece un sketch de estos cómicos. Si hubieran hecho un sketch no hubiera salido tan bien. Ella le dice, están fuera de tono. Es que está todo fuera de tono. Madre mía. Es que madre mía. still there. Oh, say does we watch were so Why you singing with me? Who's singing the same note I'm singing? Why? Backup singers. I don't think I need them. La señora se enfada. ¿Por qué estás haciendo el mismo tono que estoy haciendo yo? Y después dice, coristas, yo no necesito coristas. Es un total despropósito todo lo que ha pasado. Bromas aparte, ya sabemos perfectamente todos que es que no ha dado la talla, que es que la voz está completamente descontrolada. Hay un problema con el vibrato muy, muy importante. No solamente con el vibrato a nivel afinación, también hay un gran problema. Más que nada es el tema de
el vibrato. No hay una sola nota que ella no pueda dejar de vibrar. Y es un vibrato tremendamente marcado, una frecuencia lenta y muy marcada que hace que esté completamente fuera de pitch todo el tiempo y que sea muy desagradable de escuchar. Pero no siempre fue así. Tú fíjate en 1968 cómo sonaba Martha Reeves. Si bien tenía un vibrato importante, pero es un vibrato mucho más veloz y es una voz mucho más brillante, con un twang incorporado que dista muchísimo de la voz que escuchas ahora con más de 80 años, ¿verdad? ¿Ves? Siempre vibró, siempre tuvo esa característica de la voz, pero el vibrato acompañaba la velocidad de la música y eso es lo que ahora no puede manejar. La velocidad de vibrato ya no la puede sostener. Es una voz muy grande, es una voz muy potente, era tremendamente afinada, fue una gran cantante en los años 60. Tenía una voz muy rica en agudos, un belting espectacular, una buena mixed voice sin ningún tipo de esfuerzo vocal. Trabajaba con muchísima fluidez y también tenía una parte grave muy rica en armónicos. Fíjate, la voz de cabeza comienza con una mixed voice y lo va cerrando hasta que queda bien fina, bien redondita, un modo vocal hermoso para cantar esta canción y obviamente nuevamente el vibrato la acompaña y es maravillosa y libre. Todo cambia con los años, chicos, pero yo vuelvo a preguntar, ¿los artistas deben estar conscientes de cuándo se debe parar? Me lo contestan en los comentarios.